¿Te ha pasado que tienes algo importante por hacer? ¿Y en serio quieres hacerlo? ¿Pero aún así no empiezas? No porque no te importe. No porque no entiendas que deberías hacerlo. No porque seas una persona irresponsable. Y aún así, no lo haces. Lo dejas para más tarde. Te dices en 5 minutos empiezo. Abres el celular, solo un momento. Te distraes. Te levantas por agua. Revisas otra cosa. Piensas demasiado. Y al final del día te queda esa sensación horrible de saber que otra vez no avanzaste. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera estás descansando de verdad. No estás disfrutando. No estás en paz. Solo estás atrapada en esa mezcla de culpa, ansiedad, frustración y evasión. Y entonces aparece la pregunta que mucha gente se hace en silencio. ¿Qué me pasa? Porque cuando procrastinas demasiado, llega un punto en el que ya no se siente como un simple mal hábito. Se empieza a sentir como una pelea contigo misma. Como si una parte de ti quisiera avanzar. Pero otra parte te jalara hacia atrás todo el tiempo. Y aquí está lo importante. La mayoría de personas entiende mal la procrastinación. Creen que procrastinar es simplemente flojera, pereza, falta de disciplina o falta de ganas. Pero muchas veces no funciona así. Porque si de verdad fuera solo pereza, entonces no te sentirías tan mal por no hacerlo. Simplemente no te importaría. Pero sí te importa. Si quieres cambiar. Si quieres avanzar. Si quieres empezar. Entonces, ¿por qué no lo haces? La respuesta es incómoda. Pero también es liberadora. Porque muchas veces tu problema no es que no quieras trabajar. Tu problema es que tu cerebro no odia trabajar. Tu cerebro odia empezar. Y entender eso cambia por completo la forma en que ves la procrastinación. Cuando pensamos en procrastinar, normalmente imaginamos que el problema está en la tarea. Como si el problema fuera estudiar. Trabajar. Hacer ejercicio. Editar un vídeo. Responder un correo. Empezar un proyecto. Pero muchas veces el verdadero problema no está en la tarea en sí. Está en lo que la tarea te hace sentir antes de empezar. Y eso es clave. Porque tu cerebro no analiza las cosas de una forma noble o inspiradora. No se sienta a decir: esto es importante para mi futuro, así que voy a priorizarlo. No. Tu cerebro muchas veces funciona de una forma mucho más simple y mucho más primitiva. Hace una pregunta rápida. ¿Esto se siente bien, o se siente mal? ¿Y si algo se siente pesado, incómodo, incierto, aburrido, difícil, o emocionalmente amenazante? Tu cerebro automáticamente busca una salida. Aunque esa salida te perjudique después. Y por eso puedes querer muchísimo cambiar tu vida. Y aún así evitar hacer exactamente las cosas que podrían ayudarte a cambiarla. Porque una cosa es querer el resultado. Y otra muy distinta es tolerar la incomodidad del proceso. Y ahí se rompe una ilusión importante. Muchas veces no procrastinamos porque no queremos la meta. Procrastinamos porque no queremos la sensación de empezar. Porque empezar una tarea muchas veces activa cosas muy desagradables. Por ejemplo, puede activar aburrimiento. Y el aburrimiento, aunque parezca pequeño, es algo que el cerebro moderno tolera cada vez peor. Sobre todo cuando está acostumbrado a notificaciones, vídeos cortos, cambio constante, estímulo rápido, recompensa inmediata. Entonces, comparado con eso, sentarte a hacer algo lento o difícil se siente casi insoportable. Pero no solo es aburrimiento. A veces empezar activa ansiedad. Porque esa tarea representa algo. No es solo hacer una cosa. Es el miedo a hacerlo mal, el miedo a no terminar, el miedo a confirmar que no eres tan capaz como quisieras, el miedo a enfrentarte a algo que has venido evitando. Y ahí la procrastinación deja de ser un problema de organización. Se convierte en un problema emocional. Porque muchas veces lo que estás evitando no es la tarea. Estás evitando cómo te hace sentir la tarea. Y esta idea es importantísima. Porque puede parecer una diferencia pequeña.
Pero no lo es. No estás evitando escribir el trabajo. Tal vez estás evitando sentirte torpe. No estás evitando grabar el vídeo. Tal vez estás evitando sentirte expuesta. No estás evitando estudiar. Tal vez estás evitando la sensación de no entender algo rápido. No estás evitando ordenar tu vida. Tal vez estás evitando la incomodidad de aceptar cuanto has postergado. Y cuando lo ves así, la procrastinación ya no parece solo una falla de carácter. Empieza a verse como lo que muchas veces realmente es. Una estrategia de escape. No una buena estrategia. No una estrategia útil. Pero sí una estrategia. Una forma rápida de huir del malestar. Y aquí es donde entra una de las partes más peligrosas de todo esto. El alivio inmediato. Porque cuando vas a empezar algo difícil, tu cerebro no solo detecta incomodidad. También detecta otra cosa. Opciones más fáciles. Y esas opciones están en todas partes. Tu celular. Una notificación. Un vídeo. Una conversación. Una búsqueda absurda que ni siquiera necesitabas hacer. Comida. Música. Ordenar cosas que no eran urgentes. Investigar un poco más antes de empezar. Prepararte mejor. Esperar a estar en el mood correcto. Y de repente, sin darte cuenta, ya no estás haciendo la tarea. Estás orbitándola. Estás cerca. Pero nunca entras. Y eso pasa porque el cerebro ama una cosa por encima de casi todo. El alivio rápido. Si algo te genera tensión, y encuentras una manera de sentirte mejor en segundos, tu cerebro lo registra como una solución. Aunque en realidad no haya resuelto nada. Eso es lo más traicionero de procrastinar. Que en el momento parece que te estás dando un descanso. Pero muchas veces no estás descansando. Solo estás posponiendo el choque. Estás comprando unos minutos de alivio. A cambio de más culpa después. Y si repites eso suficientes veces, el cerebro aprende una asociación muy peligrosa. Cada vez que algo me incomoda, puedo escapar. Y ahí la procrastinación deja de ser algo ocasional. Se convierte en un patrón. En un circuito. En una ruta automática. Algo que ya ni siquiera decides del todo conscientemente. Y por eso tanta gente dice cosas como: no sé por qué hago esto. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Siento que me saboteo sola. No entiendo por qué sigo repitiéndolo. Y la respuesta muchas veces es esta. Porque tu cerebro ya aprendió que evitar se siente mejor. Al menos por unos minutos. Pero hay otra capa todavía más profunda. Y esta parte suele doler más. Porque procrastinar no solo te quita tiempo. También te daña la identidad. Poco a poco empiezas a construir una imagen interna de ti misma basada en lo que repites. ¿Y si repites? Postergar, dejar a medias, no empezar, evitar, aplazar. Empiezas a decirte cosas como: yo soy así, yo nunca termino nada, yo siempre lo dejo para después, yo no tengo disciplina, yo no sirvo para esto. Y ahí el problema se vuelve todavía más pesado. Porque ya no solo estás peleando con una tarea. Ahora también estás peleando con la versión de ti que has empezado a creer. Y eso hace todo más difícil. Porque cuando una conducta se mezcla con tu identidad, deja de sentirse como algo que puedes cambiar fácilmente. Se siente como si fueras tú. Pero aquí hay una verdad importante que casi nadie dice suficiente. Procrastinar no significa que seas incapaz. Muchas veces significa que has entrenado, sin querer, una forma de escapar. Y si fue entrenada, también puede ser desaprendida. No rápido. No mágicamente. No con una frase motivacional. Pero sí se puede trabajar. Y para hacerlo primero hay que dejar de tratar la procrastinación como si fuera solo un problema de voluntad. Porque si intentas resolver todo solo con fuerza de voluntad, probablemente vas a fallar una y otra vez. No porque seas débil. Sino porque la voluntad sola casi nunca le gana a un sistema mal diseñado. Y aquí es donde entra algo muy importante. La mayoría de personas intenta vencer la procrastinación de la forma equivocada. Intentan hacerlo así.
Desde mañana me levanto temprano, hago todo, me concentro 3 horas seguidas, dejo el celular, organizo mi vida, me vuelvo disciplinada y cambio por completo. Y eso suena bien. Pero suele fracasar. Porque el cerebro no cambia bien bajo fantasías extremas. Cambia mejor con fricción reducida. Y esto puede sonar menos emocionante. Pero es mucho más real. Si tu problema principal es empezar, entonces tu estrategia no debería ser motivarte más. Tu estrategia debería ser hacer que empezar sea menos amenazante. Eso es muchísimo más inteligente. Porque si el inicio es la parte más difícil, entonces ahí es donde debes intervenir. No al final. No en la meta. No en cómo ser la mejor versión de ti. En el inicio. En el primer minuto. En el primer paso. En el momento exacto en el que normalmente te escapas. Porque ese es el punto donde casi siempre pierdes. Y si cambias ese punto, puedes cambiar mucho más de lo que parece. Entonces, ¿qué ayuda de verdad? No una solución mágica. Pero sí una idea muy poderosa. Haz el inicio ridículamente pequeño. No te digas: voy a estudiar 3 horas. Dite: voy a abrir el documento. No te digas: voy a entrenar 1 hora. Dite: voy a ponerme la ropa y hacer una serie. No te digas: voy a grabar el vídeo completo. Dite: voy a grabar la primera toma. No te digas: voy a arreglar toda mi vida hoy. Dite: voy a empezar esta parte. Esto parece demasiado simple. Y muchas personas lo subestiman porque quieren una solución más intensa. Pero muchas veces el cambio real no empieza cuando haces algo enorme. Empieza cuando dejas de huir del primer paso. Y esto funciona por una razón muy importante. Cuando haces el inicio pequeño, tu cerebro deja de percibir la tarea como una amenaza tan grande. Ya no siente: Dios mío, tengo que hacer todo esto. Empieza a sentir: bueno, esto sí lo puedo hacer. Y esa diferencia importa muchísimo. Porque una tarea gigante paraliza. Pero una puerta pequeña se cruza más fácil. Y muchas veces lo que necesitas no es disciplina heroica. Necesitas menos resistencia al inicio. Eso cambia muchísimo. Ahora hay algo más que también debes entender. Y esto puede ayudarte bastante si te pasa seguido. Muchas veces la procrastinación también aparece cuando algo te importa demasiado. Sí, demasiado. Porque cuando algo te importa mucho, también puede dar más miedo. Más miedo a fallar, decepcionarte, descubrir que no eras tan buena, exponerte e intentarlo de verdad y no lograrlo. Y a veces, aunque no lo digamos en voz alta, procrastinar también funciona como una forma de protección. Porque si no empiezas de verdad, nunca te enfrentas de verdad al resultado. Si no lo intentas en serio, siempre queda la fantasía de que podrías haberlo hecho bien. Y eso protege el ego por un rato. Pero también te estanca. Porque vivir en potencial eterno se siente menos doloroso que arriesgarte a una realidad imperfecta. Y por eso algunas personas no procrastinan más en lo que menos les importa. Procrastinan más en lo que más desean construir. Porque ahí hay más emoción, más identidad, más miedo, más expectativa. Y si eso te pasa, quiero que entiendas algo. No siempre estás evitando el trabajo. A veces estás evitando lo vulnerable que se siente intentarlo de verdad. Y eso merece ser visto con honestidad. No para justificarte. Pero sí para entenderte mejor. Porque cuando entiendes mejor el mecanismo, dejas de pelear a ciegas. Entonces, si tuviera que resumir todo este vídeo en una sola idea, sería esta. La procrastinación muchas veces no es flojera. Es regulación emocional mal resuelta. Es tu cerebro intentando alejarte de una sensación incómoda. Aunque eso te cueste después. Y eso significa que el camino no es odiarte más. No es insultarte. No es repetirte que eres un desastre. Porque la culpa rara vez te enseña a empezar mejor. Lo que sí ayuda es empezar a notar el patrón. Ese momento exacto en el que dices:
Ya voy, solo un minuto ahorita sí, déjame revisar esto primero. Ese momento es clave. Porque ahí no estás decidiendo solo una pequeña distracción. Muchas veces estás reforzando el circuito. ¿Y si logras interrumpir ese punto? Aunque sea una vez. Ya estás cambiando algo importante. No necesitas ganar toda la batalla hoy. Pero si puedes empezar a ganar el primer minuto. Y eso vale muchísimo más de lo que parece. Así que si últimamente has sentido que procrastinas demasiado. Quiero que recuerdes esto. Tal vez no eres floja. Tal vez no estás rota. Tal vez no te falta ambición. Tal vez simplemente has entrenado un patrón donde escapar se volvió más fácil que empezar. Y si ese es el caso, entonces tu trabajo no es convertirte en una máquina perfecta. Tu trabajo es algo mucho más humano. Y mucho más útil. Hacer que empezar deje de sentirse como una amenaza. Porque muchas veces el problema no es trabajar. El problema es sobrevivir al primer minuto. Y si logras pasar ese primer minuto, muchas veces ya hiciste la parte más difícil.